Gracias, mi amor. Cerrame la puerta. Bueno, chicos, buenas tardes. Acá estoy en la casa de mi hijo que me facilitó todo. Si no, hoy no teníamos reunión y no quería perderla. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, muy bien. Bueno, eh, hoy vamos a dar una clase de algo que yo considero muy importante, que tiene que ver con lo que damos como comienzos de la historia. Ya nosotros hicimos una aclaración, ¿no es cierto? Que esto no quiere decir que no hubiera habido historia antes, ni nada de eso, pero indudablemente este momento que vamos a hablar ahora tiene que ver con una sociedad profundamente compleja, que nos permite entender la sociedad de hoy. O sea, si no comprendemos, si no abordamos este periodo de la historia tan rico y tan complejo, nos sería imposible entendernos a nosotros mismos. Hay un autor que se llama Todorov que dice, vamos al pasado porque en realidad nos interesa el presente. Hacemos, como decía Carr, un diálogo entre el pasado y el presente. Entonces, esto es muy importante. Esto no significa que es mejor o peor que otro periodo, pero sí un periodo que ha tenido una relevancia muy grande en lo que después fue el desarrollo de la historia. Tampoco ese desarrollo fue lineal como se creía, pero indudablemente tuvo una significación muy grande. Recordemos que cuando yo digo significación, ¿de qué estoy hablando? ¿De la trama? Del significado. De significados. O sea, de la manera que tenemos de mirar el mundo. ¿Sí? O sea, muchas de las cosas que pensamos hoy, muchas de las palabras que decimos hoy, muchas de las formas de manejarnos hoy tienen que ver con todo este proceso histórico, no son ajenos. Por eso es tan importante que lo abordemos. ¿Se acuerdan que yo les dije que leyeran la lista de Child? ¿No es cierto? ¿Quién era Gordon Child? Y esto es algo que también tienen que aprender, empezar a conocer a los autores que manejan, dónde se inscriben, en qué paradigma se paran. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque si toman un autor profundamente positivista, como la mayoría de los que estudiaron ustedes en la escuela secundaria, se va a parar en las instituciones. ¿Sí? Se va a parar en el dato y les va a decir, había un rey que se llamaba Faraón, o había un rey que era el rey de la ciudad-estado y que tenía, y había tantos dioses, todo como si fueran eh, compartimentos separados, ¿no es cierto? Como si uno armara un rompecabezas y dice, acá había un rey, acá hay un sacerdote, acá hay un noble, todas cositas separadas. Si nosotros utilizamos una mirada como la de Gordon Child, que era una mirada de alguna manera basado, él no era marxista comunista, era un socialdemócrata, diríamos un socialista, pero se paraba en una mirada que tiene que ver con un proceso evolutivo, con una estructura económica y con toda una mirada que va a la sociedad. Por eso, la lista de Child va a hablar de lo que pasa con las personas. ¿Sí? Nosotros hacemos como hicimos con Darwin. ¿Tomamos el evolucionismo? Sí, dijimos que no es solo biológico. Acá vamos a tomar a Child, sí, pero no es una evolución lineal. Es una evolución que de alguna manera planteó un cambio, pero que no quiere decir que necesariamente a esto, si a una sociedad le pasa esto, claramente se va a dar lo otro. Eso no es así. Porque cada Profesora, sociedad, sí, una grítenme consulta si con, me quieren hablar, chicos, porque tengo una computadora así chiquita, no veo nada. Sí, díganme. con respecto a lo que decía de los autores. Por ejemplo, autores de filosofía política, por ejemplo, Thomas Hobbes, John Locke Sí, o Rousseau, sí, ¿podrían también servir como este estilo de Child no. o no?
No, porque son, bueno, Rousseau podría ser, Rousseau es anterior a Marx, o sea, no podemos decir que Rousseau fuera marxista, más bien que Sí, Marx fue rousseauiano. Marx, la socialdemocracia, el comunismo Claro, nacen exactamente. de Rousseau. Hobbes hace toda la, digamos, la apuesta de lo que va a ser después la sociedad. En realidad, lo que Sí, después va a venir, la sociedad con el de Leviatán. contrato, claro, Construir Claro. claro, lo que es una sociedad del básicamente. contrato social. ¿eh? Sí. Claramente, claro, porque bueno, para Hobbes el Estado va a tener que ver con el monopolio de la fuerza, que después lo dice Max Weber, eso no lo dice él, pero como que realmente la sociedad sin el Estado hubiese sido el Leviatán, ¿no es cierto? Salvaje. Claro. Exacto. A Entonces, diferencia de Locke, por ejemplo, que cree que el hombre... a diferencia de Locke, en realidad lo que hace Locke, bueno, estoy haciendo historia moderna, no importa, Locke justifica la gloriosa revolución del 1688 en Inglaterra. Por Sí, eso él va a justificar en realidad la monarquía parlamentaria, por eso habla de los derechos. ¿Mm? sí. ¿Se dan cuenta Inspiró que la Revolución Francesa. y lo que después va a ser la Revolución Francesa? Fue Sí. casi un Y siglo la después. Constitución de Estados Unidos. Exacto. Ahora, se dan cuenta que lo que ustedes, buenísimo que se dé este debate, porque ustedes me están dando justo la pauta de que todo se da en contexto, ¿no? O sea, nada pasa de casualidad en cualquier momento, sino que tiene que ver con el contexto. ¿Qué es el contexto? Es el tiempo histórico y el espacio social en el cual se realiza. ¿Sí? ¿Está claro lo que digo? Entonces, si nosotros vamos al 3000 antes de Cristo, 3500, 3000, en donde vamos a tener a la revolución urbana, ¿sí? Como, digamos, como propuesta, podemos decir, propuesta de cambio que hace Gordon Childe, ¿no es cierto? Habla de la revolución neolítica, no como una revolución, miren, es curioso, ¿no? Porque como es marxista podríamos hablar de una revolución de la contradicción, ¿no? Como dice Marx, de la contradicción. En cambio, él utiliza en realidad el término revolución como un cambio profundo. Y realmente ese cambio profundo ocurrió en el Neolítico y también ocurrió en este momento que van a aparecer las primeras, algunos dicen, sociedades complejas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál era la primera premisa que ponía Child en esta lista? ¿Qué fue de lo primero que habla? Las ciudades. De las ciudades. Muy bien. ¿Y las ciudades a qué reemplazan? ¡Ay, no! Faltaba yo, faltaba yo. ¿A qué reemplazan las ciudades? ¿Qué había antes de las ciudades? Las aldeas. Muy bien. Entonces, fíjense que Child va a tomar cambios cuantitativos y cualitativos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Por qué surgen las ciudades? Dice, porque surgen en extensión, pero también en densidad. En densidad de población. Y al surgir en densidad de población, lo que se va a dar en esas ciudades es la heterogeneidad. Ya no es la comunidad cerrada, autocontenida del parentesco, sino se va a dar una gran ciudad con una gran profusión de etnias. O sea, ya no va a ser esa comunidad pequeña, sino que van a ser muchas comunidades. Y segunda característica, ¿qué encuentra? ¿Qué pasó en el segundo lugar? ¿Qué pasa con el trabajo? La división social del trabajo. ¿Era nueva esta división? No. No. Nosotros la vimos en el Paleolítico como una división sexual, ¿verdad? En el Neolítico ya empieza a plantearse la división social, empieza a jerarquizarse la sociedad. Ya no es tan, de alguna manera, plana, sino que ya hay unas jerarquías. Lo que pasa en este momento es que la división del trabajo se multiplica y se especializa. Entonces vamos a tener ya una mayor claridad en esta jerarquización de esa sociedad. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá?
¿Qué dice en la tercera? ¿Qué pasa? Además de esta división social del trabajo, que después la vamos a trabajar. ¿Qué más dice Gordon Childe? ¿Qué pasa? ¿Qué Empieza aparece? a concentrarse el excedente de producción y los impuestos. Exactamente. Entonces, a ver, excedentes seguramente ya había. En gran medida, las comunidades neolíticas empezaron a almacenar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál era la tecnología del neolítico, además de la piedra pulida? ¿Qué sabían hacer? Cerámica. ¿Y para qué servía la cerámica? Para contener los alimentos, fundamentalmente. Después la decoraron, todo eso es la comprensión estética. Pero en realidad, las cerámicas tenían una función clara y concreta. Entonces, indudablemente, ellos ya tenían excedentes. Lo que pasa en este momento es que ese excedente va a ser monopolizado por dos instituciones que van juntas, no de casualidad, ya vamos a ver por qué, el palacio y el templo. ¿Sí? Entonces, con esa, digamos, con esa acumulación de excedentes va a venir lo que se llama la imposición del tributo. O sea, el productor tiene obligación de entregar parte de ese excedente. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué se construye? ¿Eh? Profe, era el templo y qué más, disculpe que lo quería El anotar. palacio. El templo y el palacio, que están juntos. Si ustedes van a ver, en los primeros estados, el templo y el palacio prácticamente se encuentran juntos. Y después vamos a ver por qué. Porque eso tiene una relación con la función de cada uno. ¿Sí? La otra habla de, ¿se acuerdan de los monumentos? Ahí ya estamos hablando de algo simbólico. Y después lo vamos a ver mucho más. No solo de los monumentos, sino de las construcciones. Son sociedades que se van a dar, como dice, Childe habla de las sociedades de los oasis. ¿Por qué? En estos dos estados, que son Egipto y Mesopotamia, ¿cuál es, digamos, la vedette? ¿Qué tenemos ahí como importante? ¿Cuál es el centro de esa sociedad? ¿Están cerca de qué? El río, la Mesopotamia. El río. Exacto. El Éufrates y el De Tigris los animales. y el Nilo. Entonces, indudablemente hacen falta obras hidráulicas. ¿Y por qué habla de los oasis, Childe? Porque en realidad, si nosotros miramos alrededor de Egipto y de Mesopotamia hay desiertos. ¿Sí? Por eso no es casualidad que surja allí la primera ciudad con Estado. Entonces, seguramente hacen falta obras hidráulicas. Y ya vamos a ver cómo se va a instrumentar todo eso. ¿Sí? Perdón, no escucho lo que dice. ¿Algo? ¿No? La quinta. Bueno, habla de las clases sociales. Yo quiero hacer una aclaración, a ver si se entiende. Cuando hablamos de clase, estamos haciendo una división económica. ¿Sí? La clase tiene que ver con la cantidad de dinero o de acumulación de algo, puede ser de metales preciosos o de lo que sea, pero que esos, digamos, no implica que sea de ninguna etnia ni de nada. ¿Sí? El que más plata tiene, tiene una clase mayor, y el que menos, eso se va a ver claramente en Mesopotamia, que tienen propiedad privada, curiosamente. Cuando nosotros hablamos de estamentos, o de castas, o de sociedad estratificada, recuerden esas palabras porque son muy importantes y nunca nadie sabe lo que quieren decir. Un estrato, un estamento o una casta tiene que ver con el nacimiento. Yo nací
de tal estrato, no puedo cambiar más, porque nací así. En cambio, una clase la puedo cambiar. Si yo me gano la lotería, voy a cambiar de clase. En cambio, un estamento, ¿sí? En América, en España, en América vamos a poner, el negro era una cosa, una herramienta de trabajo. No podía cambiar su estatus. Más allá de que lo vendieran, que lo libertaran, lo que fuera, seguía siendo eso porque el estamento es así, lo que pasa en la India con las castas. Era un esclavo, básicamente. No importa si es esclavo o no, lo que estamos diciendo, porque la esclavitud en la antigüedad no tiene que ver con la esclavitud en la edad moderna. En la antigüedad, vos podías tener un esclavo, pero no cambiaba de estatus social. O sea, era esclavo porque a lo mejor era un vencido, o porque era esclavo por deudas. Pero una vez que terminaba la esclavitud, ponele que pagaba la deuda, volvía a ser una persona común. En cambio, un estamento, una vez que naciste en esa casta, en ese estrato, no se puede cambiar. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué me iban a preguntar? No, iba a preguntar si había reales posibilidades de cambiar de clase social en ese entonces, pero creo que ya me lo respondió. Creemos que en Mesopotamia sí, no tanto en Egipto. No tanto en Egipto. En Egipto la sociedad es mucho más estratificada. En Mesopotamia, aparentemente, como había propiedad privada, se podía, de alguna manera, acrecentar esa propiedad. Pero también había, por ejemplo, había una institución que se llamaba la Naditu, que las hijas de las familias ricas, como no querían que la plata les quedara para el marido, las metían como en una especie de, como si fuera hoy un monasterio que se llamaba Guagún. Pero eso es otra cosa, justamente para que no se queden con el dinero de esa familia. Y si se casaba le daban una dote. Pero indudablemente esas familias podían apropiarse de más dinero y acrecentar su nivel social. En Egipto eso es más difícil. Esto decimos. Bien, entonces estábamos en la quinta. La sexta, importantísima. ¿Cuál es la sexta? ¿La invención de qué? De la escritura. De la escritura. ¿Qué es una escritura? La escritura va junto con la 7, que es la ciencia. Sin escritura no hubiera habido ciencia. Así como yo les dije que sin el mito no hubiera habido de ninguna manera toda esa construcción estética, de memoria, ese compromiso social. De no haber habido escritura, es muy difícil que hubiera surgido la ciencia. La aritmética, la geometría, la astronomía. Chicos, el calendario que tenemos hoy, el calendario nuestro es el calendario súmero. Lo tenían los súmeros ese calendario. ¿Sí? Entonces, la medicina, todas las ciencias predictivas, hacer un puente, hacer una pirámide. Acá no había extraterrestres, había enseñanza, había aprendizaje. En Sumer incluso había una escuela, en Egipto también. No es que esto venía de la nada, esto era tiempo de reflexión. Por eso estamos hablando de una sociedad compleja, porque esa sociedad que divide el trabajo, en esta división del trabajo, que en algún aspecto es desigualitaria, por supuesto, es jerarquizada, pero en algún aspecto también tiene sus, digamos, sus grupos de nobles, grupos de escribas en Egipto, grupos elegidos en Sumer, que piensan que van a ser arquitectos, que van a ser astrónomos, que van a ser la gran literatura, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la escritura, que aparentemente empieza en Sumer, y que aparentemente empieza desde el, digamos, el relevamiento comercial, o sea, para anotar lo que se vendía, ¿no? Incluso es increíble porque los artesanos dejaban como un sellito, y se sabe de qué artesano era porque dejaban el sello particular de ese artesano. O sea,
¿Qué es una escritura? Una escritura también es un elemento simbólico, ¿sí? Así como la lengua, hay un código que nos ponemos de acuerdo para hablar y para que la palabra mesa sea mesa y no otra cosa, en la escritura también hay un acuerdo simbólico. Hay un acuerdo de una cantidad de signos que van a querer decir algo. Hay 3 tipos de escritura, chicos, 3 tipos. La primera escritura, que es la alfabética. Disculpen. La primera, vamos a empezar por atrás, porque si no, no entendemos. La primera es la jeroglífica, la egipcia, que aparentemente los súmeros también tuvieron una pequeña etapa anterior al estado de ese tipo de escritura. Es la que se escribe con esquemas que tienen que ver con la cosa real, un dibujito, ¿entienden? Si yo hago el cielo, si yo hago el sol, si yo hago un rey, voy a hacer un esquema de lo que es el cielo, de lo que es el rey, de lo que es lo que sea. ¿Sí? No sé, ¿ustedes tienen un cartelito acá? ¿Dice algo importante? No. Sí, profe, que le quedan 9 minutos 48 segundos de Pero reunión. será de Dios. Tiempo. Bueno, vamos más rápido. La escritura silábica, gracias querida, lo que pasa es que no veo un comino, así que encima me pusieron una computadora así más o menos. Bueno, gracias igual a mi nenito hermoso, que si no... la escritura jeroglífica es digamos, una primera forma de escribir. La segunda es la silábica. Ahí ya estoy creando un símbolo. Porque en la primera yo veo la esquemita de un solcito y puedo imaginar que esa escritura está diciendo la palabra sol. Pero en la escritura silábica yo pongo esta rayita, quiere decir K, y la rayita así quiere decir Sa. Pero eso nos pusimos de acuerdo nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la silábica. La última evolución, el último grado de evolución de escritura, es la alfabética, es la que tenemos nosotros. En vez de escribir en sílabas, escribimos en fonemas. C-A-S-A. Esa escritura la inventaron los fenicios. Y los griegos le pusieron las vocales. Esto después lo vamos a volver a ver, quédense tranquilos. Pero para que ustedes tengan idea de la abstracción que implica inventar una escritura. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Después de la escritura viene la ciencia, que como yo les dije, es importantísima. Después de la ciencia viene el arte. El arte implica la necesidad de una identidad. Y yo necesito una identidad cuando quiero legitimar algo. Y lo que quiero legitimar es el Estado. ¿Sí? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es un Estado? Para entender lo que es un Estado, en aquel tiempo nunca se hablaba de Estado. Es decir, la palabra Estado viene después de Maquiavelo, en el siglo XVI. Pero lo tenían igual. ¿Qué implica un Estado? Un Estado implica una institución, ¿sí? Digamos, un aparato institucional, implica una estructura política y un dispositivo administrativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que implica una serie de elementos. Un territorio, una población, un gobierno, gente que ejerce ese gobierno y que ejerce el poder. Pero ¿qué es lo más importante del Estado? Que ese poder está legitimado. ¿Qué quiere decir legitimar? Quiere decir que por alguna razón esa persona tiene el monopolio de la coerción. O sea, le permiten dominar y los dominados aceptan esa dominación como legítima. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué les da la legitimidad en la antigüedad? Se la da, y en muchos aspectos ahora también, se la da la religión. Por eso el templo está junto al Estado.
¿Y cómo lo sabemos? Fundamentalmente por el culto a los muertos, porque ese culto a los muertos es lo que va a permitir simbolizar que yo soy el rey. ¿Por qué? Y bueno, porque soy un dios, como en Egipto, porque soy el representante del dios, como en Sumer. ¿Y quién se atreve a criticar a Dios? ¿Entienden lo que digo, chicos? Entonces, ese estado legitimado surge en este momento. Y lo que dice un texto que yo les voy a mandar, que se los quería mandar hoy y no pude, que es un texto de Campaño, del mismo que ustedes estudiaron, El origen de los estados, él dice que eso no surge del parentesco, porque el parentesco era muy cerradito, y se manejaba por el prestigio, y se manejaba por el intercambio de dones, y si se peleaban, después todo quedaba en un statu quo, todos quedaban amigos, ¿sí? En cambio el Estado viene de gente de afuera, él habla de los intersticios. Esto es muy parecido a lo que pasó cuando cae el feudalismo, que hay, en realidad, los señores feudales no pueden hacer las monarquías absolutas, lo van a hacer la burguesía que estaba fuera de los feudos. Acá pasa lo mismo. No lo hace el mismo que está dentro del parentesco, de la comunidad chiquita. Lo va a hacer alguien que por alguna razón, que puede ser por un pacto, vieron que dice por consenso o por conflicto, o por guerra, por la violencia, por alguna razón, esa persona va a tener la legitimidad de ejercer el poder. Y ahí sí, todo lo que es el clero le va a dar el apoyo simbólico para esa legitimidad. ¿Está claro esto, chicos? ¿Se entiende? ¿Pueden hablar o no sé? Sí, sí, profe. Sí, profe. Profe, yo entré medio tarde. ¿De qué tema estaban tratando? Estamos hablando del origen del Estado. O sea, Egipto y Sumer son los dos primeros estados de la historia. ¿Sí? ¿Con qué? Con escritura, con palacios, con división del trabajo, con todas esas características que decía Gordon Childe. ¿Sí? Pero lo que estamos tratando de explicar acá es por qué se complejizó tanto la sociedad que permitió que un grupo se pusiera por encima de esas comunidades, una élite, una clase social elevada, lo que ustedes quieran, se pusiera por encima de esas comunidades y fuera considerado legítimo. Es decir, el resto de la población aceptó su dominación, lo que dice Godelier. Lo peor de la dominación no es la dominación en sí, es que el súbdito, el subordinado, entiende como legítima esa dominación. ¿Queda claro lo que digo? Entonces, lo que vamos a ver la próxima clase es cómo cada uno de estos dos estados tuvieron una experiencia diferente. Es decir, Egipto tuvo un estado centralizado con un faraón que además era un dios, y Sumer era una ciudad-estado, una pequeña ciudad que funcionaba a los efectos de un estado, con un rey y a veces con algún rey de una ciudad más importante hegemonizando a las otras ciudades. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, chicos, porque esta complejización de la sociedad es lo que va a dar lugar a las sociedades, a las llamadas civilizaciones, sociedades históricas, como ustedes quieran, le ponen el nombre que quieran. Pero lo importante es poder entender que este fue un proceso, y que para que este proceso se diera, fueron necesarias muchos elementos, ¿sí? Que resume muy bien Childe en estas 10 cuestiones, o estas 10 premisas, pero que no podemos quedarnos solamente en esto. Tenemos que adentrarnos en cada contexto y tratar de comprender cómo cada una de estas sociedades construyó sus estados. ¿Sí? Yo la próxima clase, no sé si quedó más o menos claro. Cuando se
Sí, sí, quedó claro. Yo les voy Sí, a sí. mandar, igual, esto sí, espero que se haya grabado bien, se las voy a subir como siempre, pero después les voy a mandar un apuntecito que yo les escribí sobre un paper, dicen ahora, que para ser importantes. Un apuntecito que les escribí sobre el Estado. Les voy a mandar 2 textos, uno sobre Sumer y otro sobre Egipto, y les voy a dar una guía, que no es para que me lo tengan que entregar a mí, pero sí para que aprendan a leer esos textos y aprendan a buscar. ¿Qué voy a buscar en esos textos? Voy a buscar el contexto, cómo es cada contexto, cómo es el tiempo histórico y el espacio social. Voy a buscar quiénes eran esos actores sociales, qué conflictos tuvieron, y lo voy a ver desde diferentes dimensiones. Desde lo político, ahora sí puedo hablar de lo político, porque todo lo que tiene que ver con el Estado es político, ¿sí? Lo social, lo económico y lo cultural. ¿Qué es lo cultural? Bueno, lo cultural es la trama de significado